Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto saber que podemos conectarnos esta semana nuevamente, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Les saludo y les invito, hermanos, a que en esta noche comencemos este servicio con una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito seas tú, oh Dios nuestro. Gracias, Padre Santo, por tu grande amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por todas las cosas que haces para con todos tus hijos, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gracias, porque sabemos que sin ti nada sería posible. Permítenos, Señor, a cada uno en esta noche estar plenamente entregados, Señor, a recibir el mensaje de tu palabra que será expuesto. Bendice, Señor, la vida de nuestro hermano que expondrá, Señor, el mensaje, que traerá, Señor, tu palabra hacia nosotros, que Él pueda, Señor, expresarla como es debido para que pueda, Señor, ser entregada adecuadamente a quienes las necesiten, Señor, que pueda, Señor, quedarse en cada uno de nuestros corazones. Te pido también, Señor, por nuestros hermanos en necesidad. Sabemos, Dios nuestro, que varios de ellos no puedan conectarse o no pueden asistir al templo cuando tenemos los servicios presenciales, porque tienen algún problema, Señor, alguna necesidad que les impide, Señor, continuar con una vida normal. Están enfermos, cansados, tal vez, Señor, algún problema económico que les agobia, Señor. Ayúdalos, Señor, a salir de esa situación. Dales paz en su vida, Señor, y que puedan ellos regocijarse nuevamente en ti. Te alabamos, Padre Santo, y es por ello, Señor, que queremos, Señor nuestro, en esta noche, bendecirte con nuestras alabanzas. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermanos. Les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 65. Gloria sea a nuestro Señor. Himno número 65, hermanos. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz a mi alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras.
Mas me ordena ir, que a escuchar yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. La gloria sea a nuestro Señor. Asimismo, hermanos, les invito a buscar en sus sagradas escrituras el Salmo número 34. Salmo número 34. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria a nuestro Señor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Gloria a nuestro Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aleluya, hermanos, bendito sea nuestro Señor. Así les quiero invitar a buscar en sus himnarios el himno número 13, y después de este estaré dejando el lugar para nuestro hermano que trae la palabra. Gloria sea a nuestro Señor. Himno número 13. Dulce oración de toda influencia mundanal. Eleves tú mi corazón al tierno Padre celestial.
Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, que aliento y gozo al alma da. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me será. Hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, oh dulce oración. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Así, hermanos, dejo el lugar a nuestro hermano, el ministro Abner Sip, que trae la palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga, hermanos. Listo. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche, hermanos. Es una bendición para mí el poder saludarles. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, bendecidos, fortalecidos y terminando quizá esta semana laboral para los que trabajan hasta sábado y para los que trabajan hasta mañana, pues que el Señor los siga fortaleciendo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar conectados, ¿verdad? Y congregados, ¿por qué no? También es válido, para adorar y glorificar su nombre. Quiero, hermanos, invitarles en esta hermosa noche a que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10, y vamos a darle lectura de manera unida y vamos a meditar en la santa palabra de nuestro Dios bajo un tema al cual puse por título Éxodo, nuestro viaje al crecimiento. Amén. Éxodo, nuestro viaje al crecimiento. Así es el título de esto. Y ahora vamos a considerar por qué el título. Pero primero vamos a dar lectura a la santa palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Léalo juntamente conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios,
y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vamos, hermanos, a estar unos momentos en oración, y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos hable a través de su bendita palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de tener vida, Señor, tener salud, y también la oportunidad que nos das para conectarnos, Señor, y meditar a través de tu bendita palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque para siempre es tu divina misericordia. Ayúdanos en esta hermosa noche a que todo cuanto meditemos, Señor, sea de bendición para nuestra vida, y que a través de tu palabra nuestro corazón sea edificado, Señor, y que podamos retener todo lo necesario, lo bueno, lo que nos edifique, y poner en práctica, Señor, todo aquello que quizá nos esté desafiando de alguna manera. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. El libro de Éxodo, hermanos, por naturaleza su nombre, o el significado de su nombre, es como tal salida, o el libro de la salida. Éxodo, hermanos, es la continuación de la narración que la Biblia comienza en Génesis. El título del libro se deriva de la palabra griega Éxodos, que es un título utilizado en la Septuaginta, que en su traducción griega del Antiguo Testamento significa salida o partida. Esto hace referencia, hermanos, a la poderosa liberación que Dios dio a Israel de la esclavitud en Egipto y de su partida desde aquella tierra, como el pueblo de Dios, hasta la tierra que el Señor les había prometido, donde fluiría leche y miel. Decidí titular, hermanos, a esta reflexión, Éxodo, nuestro viaje al crecimiento, precisamente porque quiero resaltar 3 puntos, no únicamente basados en estos versículos a los cuales hemos dado lectura, sino que miran en el panorama general de todo el libro, es decir, a lo largo de todo este libro. Como bien les mencionaba hace un momento, hermanos, el libro de Éxodo nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel y cómo Dios los libertó de la esclavitud egipcia, los cuidó, dirigió y fue paciente con ellos durante el trayecto, durante esos años que ellos estuvieron en el desierto, hasta el momento en que los llevó a la tierra prometida. Lo primero, hermanos, que quiero mencionar, y sería la primera consideración de esta reflexión, es que un viaje, hermanos, hacia nuestro crecimiento inicia precisamente desde la libertad. Y la palabra del Señor, donde dimos lectura, hermanos, nos habla acerca del llamado que Dios hizo a Moisés cuando él ya se encontraba en Madián, en la tierra de su suegro, de Jetro. Y es algo muy interesante la manera en cómo Dios le dice, hermanos, a Moisés que él había escuchado el clamor y había visto la aflicción de su pueblo y de qué manera Egipto los estaba oprimiendo. Aquel viaje en el que Israel, hermanos, conoció en verdad a ese Dios todopoderoso, fue un viaje que inició con su libertad. Y esa libertad inició precisamente también por la voluntad de Dios. Para que nosotros, hermanos, hablemos acerca de un viaje al crecimiento, es importante que nos demos cuenta que para eso necesitamos libertad.
En el caso de Israel, hermanos, habían vivido muchos años aprisionados, subyugados, debajo de la esclavitud que ellos tenían con respecto al pueblo egipcio y cómo ellos trabajaban y servían en labores forzosas y de grande demanda en cuanto a su servicio, a su trabajo, a sus fuerzas. Y Dios decide traerles libertad, Dios decide libertarlos. Algo muy hermoso, muy interesante ocurre en este punto, porque podemos comparar, hermanos, lo que el Señor también hace con nosotros. Para que podamos crecer, hermanos, primero necesitamos ser libertados. Y quizá usted pueda decir, ¿librados o libertados de qué? De nuestra antigua manera de vivir. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, habla acerca del contraste que tiene la vida en esclavitud del pecado y la vida que trae la libertad con Cristo. Esto es algo que debemos considerar, hermanos, con detenimiento, porque muchas veces creemos que somos libres. Creemos que por el hecho de ir a la iglesia y estar en los caminos de Dios y tener un lugar en donde congregarnos, quiere decir que ya somos del todo libres, cuando a veces podemos seguir siendo esclavos de nuestro pensamiento tan pobre. Y discúlpeme la manera en que quizá lo exprese. Usted puede decir, el pastor nos está diciendo que tenemos un pensamiento pobre. A veces sin darnos cuenta, hermanos, y siendo realistas y sinceros, deberíamos reconocer que a veces nuestro pensamiento o nuestra manera de ver las cosas deja mucho que desear. Y sin darnos cuenta seguimos siendo esclavos del pecado, del conformismo. Seguimos siendo esclavos de la pereza y muchas otras situaciones y circunstancias que nos han impedido crecer. Para poder crecer, hermanos, en el servicio a Dios, en los caminos de Dios, necesitamos la libertad que solamente Dios puede traer a nuestra vida. Y para eso yo le invito en esta noche que usted medite un poco acerca de su condición, de su situación espiritual en este día. Que usted medite y diga en dónde estoy, en mi situación espiritual, cómo he crecido, de qué manera sirvo a Dios, qué estoy haciendo con mi vida, de qué manera invierto mi tiempo. Una razón, hermanos, por la que el Señor había decidido libertar al pueblo de Israel, no solamente era por las promesas que Dios le había dado a Jacob, a Isaac y a su descendencia, a Abraham, sino que también Dios tenía un propósito. Dios había escogido un pueblo que era precisamente el pueblo de Israel, para que a través de ellos su nombre fuera conocido, para que a través de ellos las naciones que los rodearan pudieran contemplar que hay un Dios vivo, verdadero, al que ellos quizá no conocían, pero podían conocer, que se había elegido revelar a través de la comunión que tenía con su pueblo. Y es algo, hermanos, hermoso mirar cómo el propósito de Dios mueve e impulsa su corazón. Y en esta hermosa noche, basándonos precisamente al considerar esta libertad, es que nosotros debemos reconocer y recordar que Dios también tiene ese mismo propósito con nosotros, hermanos. La razón por la cual Dios movió al pueblo de Israel, lo libertó, los llevó a una tierra prometida, fue por su fidelidad, porque Él había dado su palabra, pero también porque había decidido revelarse a toda la humanidad por medio de su fidelidad y su trato con el pueblo de Israel. Y esta conciencia del propósito de Dios, hermanos, o el anhelo de Dios en nuestra vida, también nos trae libertad. Usted debe saber que Dios nos ha escogido como raza humana
como pueblo de Dios, como seres humanos, para que anunciemos las verdades de su luz. Quizá usted pueda decir, pero el Señor no me llamó a predicar. Pero por medio de nuestra libertad, por medio de nuestra comunión con el Señor, por medio de nuestro crecimiento constante en los caminos de Dios, a consecuencia de ello, el Señor nos permite que otras personas que nos rodeen también puedan conocerle y acercarse a Él. Es importante, hermanos, que nosotros busquemos y recibamos en Dios esa libertad. Libertad del conformismo, libertad de la apatía, libertad del pecado también, porque en muchas ocasiones todavía seguimos siendo cautivos del pecado. Creemos que porque los demás no lo saben, realmente no es trascendente en nuestra vida, pero puede llegar a afectar de grandes maneras. Si usted está pasando por esas situaciones y reconoce que hace falta que haya libertad en su vida, pídale a Dios su ayuda. Él es tan fiel, Él es tan bueno, que está siempre presto para ayudarnos. Y hay algo muy hermoso, hermanos, que decía el versículo 7, y voy a dar lectura una vez más. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, versículo 8, y he descendido para librarnos de manos de los egipcios. Dios conoce, hermanos, nuestras angustias, nuestras aflicciones. Dios no es indiferente ante las situaciones que nos provocan conflictos de manera interna, por así decirlo. Dios sabe lo que para usted es difícil dejar. Dios sabe lo que para usted ha dicho, lo he intentado tantas veces y simplemente no he podido dejarlo. Creo que voy a estar atado a esto toda mi vida. Creo que nunca voy a poder dejarlo. Creo que nunca voy a poder servir a Dios con integridad, con firmeza. Dios conoce nuestra aflicción, pero Él desea más que solamente ver nuestra aflicción. Él desea escuchar nuestro clamor. Y esto, hermanos, nos deja muy en claro que para poder recibir la libertad que Cristo trae a nuestra vida necesitamos clamar, necesitamos externarle a Dios con sinceridad lo que está causando problema en nuestra vida, lo que nos está atando, lo que tanto trabajo nos está costando dejar atrás, hacer a un lado, soltarlo para poder crecer, para poder caminar. A veces sabemos en qué estamos fallándole al Señor y a veces lo tenemos bien identificado, pero no somos capaces de dejarlo atrás. No somos capaces de decir, si esto está obstruyendo mi caminar con el Señor, voy a dejarlo, voy a renunciar a Él. Hermanos, el primer paso al crecimiento en la vida espiritual, en la vida cristiana, en la vida responsable, es renunciar a todo aquello que nos impide la libertad que Cristo nos ha traído. Y yo sé lo difícil que puede ser esto. Y yo sé lo complicado que es vivir en santidad realmente. Pero Dios no es indiferente, hermanos. Al contrario, Él es propicio a nuestro clamor. Él es paciente para con nosotros. Él es fiel a sus promesas y a su palabra. Por lo cual yo le invito que confiando en la misericordia y en el poder, en la gracia de Dios, usted pida su ayuda y externele aquello que le está costando mucho trabajo dejar atrás, a lo cual le está costando mucho trabajo renunciar. Pónganlo en las manos de Dios. Señor, dígale: Señor, ayúdame a renunciar a esto, ayúdame a dejarlo atrás, ayúdame a tener la determinación, ayúdame a poner mi corazón en ti y no en estas cosas. Con la ayuda de Dios, hermanos, todo nos es posible. Filipenses 4:13, Lucas 1:37. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nada es imposible para Dios. Dios es fiel y desea traer libertad a su vida, a su familia. Dios desea que nosotros vayamos cada día en mayor crecimiento. Lo segundo que quiero mencionar, hermanos, es algo
que vemos también presentarse en la historia del viaje, del éxodo del pueblo de Israel. Cuando Dios trajo libertad al pueblo, ellos emprendieron un viaje, un éxodo, una salida a la tierra prometida. Pero en el camino a esa tierra prometida, hermanos, hubieron obstáculos, adversidades y grandes pruebas. Una de ellas fue precisamente cuando el pueblo de Israel se encontró frente al mar Rojo y el faraón venía detrás de ellos con todo su ejército. En ese momento de tensión, de duda, de temor, de pavor, de falta de fe, un punto crítico en la historia del Éxodo, cuando Israel estaba frente al Mar Rojo y mira que venía el faraón detrás de ellos con sus ejércitos. Y dijeron, ¿por qué, Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a morir a este lugar? Mejor nos hubiera quedarnos a morir, al menos ahí teníamos donde ser sepultados. Ante las calamidades, ante las adversidades, el pueblo de Israel, ni tardo ni perezoso, renunció a su fe, demostrando que era muy pequeña, ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza. Manifestó su falta de confianza en el Señor. Lo que usted debe saber, hermano, que en el camino al crecimiento habrán obstáculos, adversidades y múltiples pruebas. Algo que podemos aprender en el panorama general del libro de Éxodo, precisamente, hermanos, es que todo aquel que decide comprometerse con el Señor para crecer y buscar ese continuo aprendizaje en los caminos de Dios, de alguna manera tiene que predisponerse, prepararse mentalmente para cuando lleguen las adversidades y lleguen las situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor cuando escribía el apóstol Pablo a las iglesias de Corinto, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Cuando nosotros decidimos crecer, hermanos, cuando decidimos servir al Señor, no vamos a espiritualizarlo todo y decir que el enemigo nos hace afrenta y él va a estar en constante batalla contra nosotros, porque esto no es del todo, hermanos, la batalla que el enemigo hace en contra de nosotros. En parte sí, pero también tendremos que enfrentar nuestra propia humanidad. También tendremos que enfrentar nuestros propios deseos. Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado conforme a su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos un punto débil, un área en la cual nos cuesta mucho trabajo permanecer firmes y flaquear. Y es aquí en cuando este punto va a llegar. Y es evidente que una área frágil del pueblo de Israel precisamente era su fe. No conocían a Dios, no confiaban en el Señor, no habían podido depositar su fe en el Señor. Que cada vez que venía un problema se quejaban. Cuando estaban caminando en el desierto decían, ahí en Egipto teníamos cebollas, teníamos esto, teníamos lo otro, podíamos comer bien, y esa era una vil mentira. Se quejaban por la caminata, se quejaban por la falta de alimentos, se quejaban por las condiciones climatológicas, por todo se quejaban. No había fe en ellos. No había un conocimiento acerca del propósito del Señor y al parecer tampoco había interés. El único que estaba perseverando en ese momento era Moisés y unos pocos del pueblo de Israel, hermanos. Cuando las adversidades llegan a nuestra vida, cuando las adversidades llegan a nosotros, la única manera de enfrentarlos, hermanos, es confiando en el Señor, recordando el propósito de Dios. Y vaya que Moisés fue bueno para esto, hermanos. En algún momento en las narrativas de Éxodo, incluso Dios le había dicho a Moisés en una ocasión, estoy cansado de este pueblo. Los voy a consumir, los voy a desaparecer de la faz de la tierra. Y Moisés clama e intercede por el pueblo y dice, Señor, no hagas esto.
¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los pueblos que nos trajiste hasta aquí para ser consumidos, para que nos desaparecieras? Moisés tenía los ojos en el propósito. Moisés tenía su fe depositada en el Señor, en su fidelidad. Moisés conocía el corazón de Dios. Pero recordará que hace 8 días, el sábado pasado, hablábamos acerca de que Moisés precisamente oraba, hermanos, y le decía: Señor, muéstrame tu camino, revélame tu voluntad, enséñame cómo debo de andar. Moisés, hermanos, había recibido la respuesta de sus oraciones. Moisés había aprendido a conocer el corazón de Dios. Algo que debemos estar conscientes, vuelvo a repetir, es que en el proceso del crecimiento vendrán problemas, adversidades y dificultades, y no solamente, hermanos, las que el enemigo pudiere desencadenar en nuestra vida por la voluntad permisible de Dios, sino también aludiendo a todas las que humanamente nos costarán a nosotros dejar atrás. También aludiendo a los que la sociedad ejercerá presión sobre nosotros. Y esto no quiere decir que cuando la prueba llegue, Dios no está con nosotros, Dios nos ha olvidado. Esto quiere decir que cuando la prueba llegue, necesitamos poner toda nuestra determinación, recordar el propósito, alzar nuestros ojos, como dijera el salmista, y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios todopoderoso que nos ha llamado al crecimiento constante, ese mismo Dios maravilloso, es el que nos sostendrá en medio de las pruebas. Es el que endulzará las aguas cuando sean amargas. Es el que enviará codornices cuando haga falta. Es el que hará descender maná del cielo, no a nuestra manera, sino bajo su propósito, bajo su dirección. Cuando las adversidades lleguen, porque van a llegar, confiemos en el Señor. Descansemos en el Señor. A veces decimos: Señor, es tan difícil crecer. Pareciera más sencillo quedarme en mi lugar. Desde el momento en que decidí bautizarme ha sido muy difícil la vida. Ni qué decir, por eso nadie quiere trabajar en el liderazgo, nadie quiere liderar a las damas, a los jóvenes, a los niños. Nadie quiere ser líderes de varones, porque es más cómodo, es más fácil estar en nuestro lugar. Pero los que se quedan en su lugar, hermanos, jamás heredarán la tierra prometida. Los conformistas nunca verán la gloria del Señor, ni recibirán sus coronas incorruptibles. Porque esto, hermanos, es solo para los valientes. Es solo para los decididos, para los determinados. Dios está llamándonos, hermanos, a un esfuerzo constante. Caminemos con la ayuda de Dios. Esforcémonos cada día más, que cuando las adversidades lleguen, Dios estará con nosotros. Y por último, hermanos, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, cuando al fin ya se encontraban cerca y casi enfrente, ocurre algo que quizá muchos no esperaban cuando leemos Éxodo y cuando miramos el esfuerzo, el trabajo de Moisés. No esperábamos quizá que de esa manera terminaría el libro. Cuando el Señor le dice a Moisés que subiera y contemplara la tierra prometida, porque él no entraría en ella. La vería, mas no podría entrar en ella. Lo mismo que pasó con la generación que salió de Egipto. No conoció ni entró en la tierra prometida. Algo muy interesante, hermanos, que quiero recalcar, y es el último punto con el que voy a culminar en esta noche. Para que haya un crecimiento, no solamente es importante la libertad,
No solamente es importante la conciencia de que llegarán adversidades, pruebas y calamidades, sino es muy, muy, muy importante. Número 3, la obediencia. La razón por la que Moisés solamente pudo contemplar la tierra prometida fue porque cuando el Señor le ordenó tocar con su vara la peña para que brotara agua, Moisés la azotó. Y sin entrar a detalles profundos con respecto a esa acción, lo que notamos fue desobediencia. La obediencia, hermanos, a la palabra de Dios, al mandato de Dios, es indispensable para todo aquel que desea crecer y desarrollarse en los caminos de Dios. Dios anhela, hermanos, que nosotros crezcamos, y no estoy hablando solamente en el ámbito teológico, eclesiástico, de decir que usted escale y, por así decirlo, sea líder, sea diácono, y también llegue a ser pastor, sino Dios nos sigue llamando, hermanos, a obedecer su palabra, para crecer en conocimiento de Él, para crecer en amor, para crecer en fe, para crecer cada día más y ser como Él y alcanzar esos propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Pero para esto se requiere obediencia. Y para obedecer hay que aprender a escuchar. El que no escucha no puede obedecer. Si no escuchamos las indicaciones, ¿cómo sabremos qué hacer? Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hermanos, no nos cansemos de congregarnos, no nos cansemos de buscar al Señor, no nos cansemos de acudir a la escuela dominical, no nos fastidiemos de conectarnos a nuestros servicios. Si nos esforzamos y somos obedientes, Dios nos ayudará a crecer y alcanzar el destino, alcanzar el propósito por el cual nos está permitiendo salir, por el cual nos ha hecho libres, por los cuales nos ha permitido emprender este viaje. Dios ha prometido estar con nosotros, amados hermanos. Su fidelidad es grande en nuestra vida. Debemos creer, debemos confiar que estará siempre, siempre con nosotros. Obedezcamos cada día más al Señor, a su palabra. Esforcémonos por darle lo mejor de nosotros. Éxodo, nuestro viaje al crecimiento. Ese viaje, hermanos, comienza con la libertad que solo Cristo puede darnos. En el desarrollo veremos y enfrentaremos diferentes adversidades y circunstancias. Pero si permanecemos en obediencia, alcanzaremos con la ayuda de Dios el destino, el propósito por el cual el Señor nos ha llamado y nos sigue ayudando a crecer y a caminar con Él y para Él. Es indispensable crecer, hermanos. Es importante crecer en los caminos de Dios. No nos detengamos. Para aquellos que se sienten estancados, pídanle a Dios de su ayuda. Para aquellos que están esforzándose en crecer, no se detengan, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas. Y para todos nosotros, sigámonos esforzando en obedecer, en hacer la voluntad de Dios, sin cansancio, sin desmayar, día tras día, que Él será propicio a su palabra y a sus promesas en nuestra vida. Así, hermanos, en esta noche, les invito para que oremos y le pidamos al Señor que Él nos ayude y nos dirija siempre en este éxodo. Y como hubiésemos considerado la semana pasada, diciéndole, como Moisés dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. El mejor
acompañamiento, la mejor compañía en este viaje de crecimiento es Dios mismo, hermano. Él es la clave. Él está cercano a los que de corazón le buscan, le obedecen. Pidámosle en esta noche que nos ayude. Si nos hemos estancado, si no hemos querido avanzar, que haga nacer en nosotros el deseo, el deseo del querer como el hacer. Si nosotros nos hemos detenido por las adversidades que estábamos pasando o que podemos estar pasando, que Él sea con nosotros y que nos ayude a ser obedientes a su llamado, a su propósito. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu divina presencia en esta noche. Considerando, Señor, ese llamado que nos has hecho al crecimiento, ese deseo que hay en ti, Señor, de ayudarnos, de ir cada día avanzando más en tus caminos, creciendo para darte la gloria. Tú conoces, Señor, nuestra vida y qué es lo que a veces nos ata a la esclavitud del pecado, al conformismo, a la misma situación, Señor, en la que a veces quizá nos hemos encontrado durante años. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que siempre traigas libertad a nuestra vida, que nos ayudes a enfrentar de la manera correcta, Señor, nuestra vida e invertirla en ti, Señor, de la manera adecuada. Ayúdanos para creerte, Señor, si nos hemos estancado de alguna manera, que tu Espíritu Santo nos ayude y que nos haga crecer, Señor, para ti, para darte la gloria en todo tiempo. Si quizá alguno se ha detenido porque en el momento, Señor, en el proceso del crecer, del obedecerte, ha sido difícil enfrentar las adversidades, las luchas, las pruebas. A veces nos sentimos como el pueblo de Israel, con el mar rojo enfrente, Señor, y sintiendo que Faraón viene detrás y que todo se ha acabado, que no hay una respuesta. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti solamente, a confiar que de ti vendrá la respuesta y que tú obrarás con poder para que tu nombre también sea glorificado. Pero te queremos pedir, Señor, ayúdanos a obedecerte siempre, siempre, siempre. Para que en todo, Señor, aun cuanto crezcamos, tú seas con nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, tómanos en tus manos. Gracias, maravilloso Dios, porque tú nos guardas, nos cuidas, nos ayudas. Haz nacer cada día en nosotros el deseo, Señor, de hacer tu voluntad siempre, de someternos en obediencia a ti, a tu palabra. Ayúdanos a amarte con todo el corazón, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Ayúdanos en todo momento en este viaje de crecimiento. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Que el Señor les siga ayudando y fortaleciendo en todo. Y antes de orar para despedirnos, les recuerdo que el día de mañana, domingo, tendremos a las 10 de la mañana escuela dominical y a las 5 de la tarde nuestro servicio evangelístico. Esforcémonos, hermanos, por acudir. Seguramente seremos edificados en gran manera. Estoy seguro que el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros. Que el Señor les bendiga en todo momento a cada uno de ustedes. Y oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por aquellos que nos acompañan, Señor, por aquellos que se conectan a la transmisión de este servicio, de este tiempo donde te hemos alabado y glorificado, donde hemos meditado en tu palabra. Gracias, porque nos ayudas día con día, Señor. Que lo que hemos escuchado, Señor, se guarde en nuestro corazón, pero también que se lleve a la práctica, Señor, día con día. Ayúdanos. Ayúdanos a darte lo mejor de nosotros en todo momento, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Si nos dieres vida, Señor, el día de mañana,
estaremos para alabar y glorificar tu santo y dulce nombre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche.